¿Te ha pasado en alguna oportunidad que te hablan bonito, que te dicen, mi amor, te amo, eres importante para mí, tú sabes que te quiero, y te hacen esa pregunta? Y tú, en vez de sentirte feliz, contenta porque te están diciendo eso, pues tú al contrario te sientes mal, te molestas, te da hasta rabia, porque sientes que esas palabras que te dicen no son reales, no son verdaderas, porque no tienen acciones. Y Santiago nos va a hablar hoy al respecto de la importancia de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Mi nombre es Vanessa Ray y estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, su casa, donde un grupo de mujeres venezolanas estamos alrededor de Venezuela y del mundo para llevarles esas reflexiones que el Señor habla en nuestras vidas. Estamos en Valencia con Carol, en Nuevo México con Milagros, en Ecuador con Julis, en San Antonio de los Altos con la Titi Unice Fariña y aquí en Aragua su servidora Vanessa Ray. Y el título del tema que hoy tenemos es Del oído a la acción. Quédate porque va a ser bien interesante y revelador lo que Dios va a hablar hoy a nuestras vidas. Este tema me apasiona. Me apasiona este libro de Santiago. Es un libro muy práctico donde habla de cosas muy importantes, de la lengua, de la sabiduría, de lo que hay en el corazón, de todo lo que hay dentro de nosotros, del oído, de la acción. Interesante. Les recomiendo que lean ese libro. Y lo estamos haciendo verso a verso. Hemos venido hablando del libro de Santiago y hoy pues estamos aquí en el capítulo 1, versículo 19 al 27. Y vamos a poner este tiempo maravilloso en manos del Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que tomes control absoluto de este lugar, de este espacio, Señor, Padre amado, de estas ondas, para que toda aquella persona que tú atraigas a este lugar, Señor, reciba la respuesta que anda buscando, que hables a su corazón para que ellos puedan ser transformados. Te pido, Señor, que la palabra que se implante hoy no regrese vacía, sino que haga para lo que fue enviada, a transformar. Gracias, Señor, te doy, Espíritu Santo, toma el control absoluto de todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estábamos haciendo esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto no nos hemos sentido mal alguna vez porque vemos la hipocresía y no vemos las acciones? Y mucha gente hoy no tiene cuidado de transformar lo que hay en su corazón. Y dicen por allí que más habla el lenguaje corporal, ¿verdad? El lenguaje silencioso que las palabras. Y de repente te pueden estar diciendo te amo, o qué linda estás, o qué bien, y resulta que el cuerpo, el lenguaje corporal, el lenguaje silencioso está hablando otra cosa y tú lo sientes y tu lenguaje también invisible también se da cuenta y lo percibe y es algo sumamente incómodo. Y esto no debería ser. Vamos a leer entonces esta palabra maravillosa. Señor, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, y pon estos oídos de las personas que hoy están conectándose y se van a conectar en el tiempo. Un oído que preste atención, un oído que quiera comprender lo que hablas, un oído quieto, atento a tu voz. Y leemos entonces en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hacedores de la palabra, dice el título. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, o se olvida cómo estaba. Porque, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Palabra del Señor, te damos gracias, Padre, Espíritu de Dios, toma control, tu palabra es poderosa y revélate a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y dice el versículo 19, que en el que comenzamos, ¿verdad? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿quién? Todo hombre, el creyente y el no creyente, porque dice el Señor que entre muchas palabras, el que mucho habla, mucho peca. Y eso es verdad. El que mucho habla, mucho peca. Y sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, Dios quiere exhortarnos este día. Pero las tentaciones son constantes y debemos estar atentos para ejecutar su palabra en estas situaciones. El Señor nos dice, nos exhorta que todo hombre sea pronto para oír y tardos en hablar. Y de verdad que eso nos parece, bueno, yo les he dicho en otras oportunidades, esta palabra es para mí, porque yo hablo mucho y he entendido que el que mucho habla, mucho ego tiene también. Y eso no es bueno, no es bueno. Y eso hay que cambiarlo. Porque entonces eso quiere decir que pensamos que lo más importante siempre es lo que nosotros decimos. Y eso no es así. Marcos 4:24 dice, presten atención a lo que oyen. Y Lucas 8:18 dice, presten atención cómo oyen. A lo que oyen, presten atención lo que oyen, ¿de qué están hablando? ¿Vale la pena que yo esté oyendo esto? ¿O no vale la pena que yo esté oyendo esto? ¿Qué estoy oyendo? ¿Estoy oyendo palabra de Dios? Pues préstale atención a la palabra de Dios. ¿Cómo estás oyendo esa palabra? ¿Estás enjuiciando la palabra? ¿Estás comparando la palabra? ¿O simplemente estás oyéndola con un corazón dispuesto, sabiendo que quien te está hablando es Dios? Entonces es muy importante lo que oímos y cómo lo oímos. Dice el Señor también que tenemos que ser prontos para oír. Cuando nosotros no oímos,
pues no podemos saber qué es lo que está requiriendo la otra persona que está con nosotros. Cuando nosotros no oímos, no podemos saber que Dios quiere hablar con nosotros. Porque estamos con otros pensamientos, estamos haciendo otras cosas. Y esto es muy importante. Y no es un error que Dios nos puso, mire, 2 oídos para oír, una boca, una lengua, y nos puso, fíjense ustedes, la boca la podemos cerrar. La lengua, que es un órgano tan terrible que se tiene que tener sujeta, la puso, fíjense, primero tiene los labios que podemos cerrar y está detrás de los dientes, que podemos cerrar la lengua y dejarla ahí. La puso bien escondida, porque esa lengua, si no se sujeta, como vimos en la prédica pasada, es un incendio lo que puede producir. Entonces el Señor quiere que nosotros pues seamos, fíjense, y los oídos están abiertos. Eso no tiene ningún tipo de puertica, nada que lo cierre. Esos oídos están abiertos. Porque el Señor quiere que seamos tardos para hablar, tardos para molestarnos. Porque cuando hablamos mucho, como les dije al principio, pecamos. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Cuando nos enojamos discutiendo por esas cosas, por las cosas que peleamos. Tal vez esas cosas no tienen solución. A veces nos metemos a hablar acerca de doctrina, acerca de las religiones, acerca de esto y de lo otro, sabiendo que no vamos a cambiarle la mente a nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Nos enojamos, hasta podemos quedar bravos con las personas con las que estamos hablando. Y eso no lo quiere el Señor no quiere. Si la persona no quiere oír, pues no te molestes con ella, pasa la página. Pasa la página. Dice el Señor que las perlas no se le entregan a los cochinos, a los cerdos. ¿No te quieren oír hablar del Evangelio? Pues no, quédate tranquilo, no hables más. Y si quieres, pues apártate. Hola, sí, bueno, ok, no, está bien, no te preocupes, hasta luego, que Dios te bendiga y huye, vete, sé sabio, no dejes que te enoje, no dejes que el ego se inflame, porque mayormente cuando nosotros pues nos enojamos, es el ego el que se molesta porque no están queriendo entender lo que nosotros consideramos que es una verdad. Dice Pablo, nada hagas por contienda. Y también nos dice en el versículo 20, nos da la respuesta por qué nada debemos hacer por contienda. Porque dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que no busquemos ganar, no busquemos ganar. Podemos conversar, dar nuestra opinión, dar a conocer lo que nosotros sabemos, pero si alguien no lo quiere, no pelee, no pelee y no entre en discusiones que sabes que más bien va a dañar tu testimonio, porque vas a quedar allí molesto y hasta la ira puede atraparte y te puede tomar. Entonces hay que ser sabios y entendidos, como dice el Señor, refrena tu lengua. En el versículo 21 dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar vuestros corazones. Dice que la ira viene por la abundancia de malicia, por la abundancia de contaminación que hay en nuestro corazón. También lo dice en Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Y les dice que viene de sus pasiones
que luchan dentro de cada uno de nosotros. Por eso que debemos tener mucho cuidado y evaluarnos. Oye, hoy la ira me dominó. ¿Por qué me dominó la ira? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Por qué vino esa ira? Porque no quiso hacer lo que yo quiero o lo que yo dije. Porque no aceptó mi opinión, ni mi concepto, ni mi verdad. Y me molesté por eso. Porque allí tienes que buscar. Dice el Señor que deseches toda inmundicia y toda maldad, que te despojes de todo lo malo que te controla. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. Desechar todo, pero para eso necesitamos dejar que el Señor nos hable a través de su palabra, porque Él es el que nos dice qué es lo que en realidad hay en nuestro corazón. El mundo nos dice que todo lo que hay en nuestro corazón, que la competencia, los logros, el ser más que otros, eso es lo más importante. Y eso lo estimula a que tú compitas, estimula a que tú te desboques y te desvivas por un logro. Dejes lo que eres, dejas familia, dejas todo para meterte de lleno a construir para ganar un premio en el mundo que se desvanece. Porque la personalidad del mundo es totalmente diferente a la personalidad espiritual, la personalidad que Dios nos da. La personalidad que Dios nos da nos hace libres de las ataduras, de las emociones, de los sentimientos, de esos sentimientos que son dañinos, el egoísmo, la ira, la envidia. Entonces, cuando tenemos esa ira, el Señor quiere que nosotros entendamos qué es lo que hay dentro de nosotros. Y tenemos esa ira, pues es el ego el que nos está controlando. Y es el ego que está en su máximo esplendor. Está florecido. Por eso, continúa diciendo Santiago, recibid con mansedumbre. ¿Y qué significa mansedumbre? Significa docilidad. Recibí con humildad. Recibe la palabra. Esa palabra que va a ser implantada porque no existe allí. Va a abrir un huequito y va a ser conectada porque tú sabes que la necesitas, porque tú estás entendiendo que la necesitas y que tú quieres. Y esa palabra se va a insertar como cuando implantan en una mata y le colocan otra especie y sale un fruto híbrido. Así. Entonces en esta carne el Señor implanta nuestra palabra y sale una persona espiritual, aunque también andamos en la carne, pero que si nosotros alimentamos esa parte espiritual es la que va a gobernar tu vida y mi vida. Así que cuán importante es aceptar con mansedumbre, con docilidad esta palabra que el Señor quiere instaurar, implantar en tu alma, para que puedas tener esa vida victoriosa que te da a través de Jesucristo. Por eso, primero debemos despojarnos de lo que nos impide recibir la palabra con diligencia y humildad del pecado. ¿Cómo lo hacemos? Pidiéndole perdón, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos egoístas, reconociendo que queremos hacer nuestra propia voluntad y gobernarnos a nosotros mismos, reconociendo y diciéndole, Señor, perdóname porque de verdad que reconozco que esto está dentro de mí, aunque quiero hacer tu voluntad, esto también lo quiero, pero no puedo hacer nada porque esto me gobierna. Y entonces el Señor, cuando tú entiendes que tú quieres, Él te ayuda a través de su Santo Espíritu.
Espíritu, que es el que tiene el poder para limpiarte, para darte dominio propio, para purificarte, para darte paciencia, paz, dominio propio, todos los frutos maravillosos que necesitamos para tener vidas victoriosas en el Espíritu. Y entonces después que nosotros entendemos cuál es nuestra condición, pues recibir esta palabra con mucha humildad. Por eso debemos oír atentamente lo que Dios nos dice y recibir la palabra con un corazón enseñable. Dios ama a los corazones que están dispuestos a aprender, a ser enseñados. Y no nos engañemos con nuestra palabrería bonita, con nuestras justificaciones, con nuestra mentira de no querer reconocer lo que realmente somos. Eso no nos va a llevar a nada. Recuerde algo, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo va a dar como cosecha. Tarde o temprano siempre se va a ver lo que hay dentro del corazón. Se manifiesta siempre, en todo tiempo, aún a expensas de las palabras. Lo que usted es, sea bueno o sea malo. Por eso que el lenguaje corporal, con lo que usted hace, habla más fuerte que lo que usted dice. Y a veces yo creo que debemos hacer un ayuno de palabra y dejar que de palabras, no voy a hablar mucho, vamos a ver, no voy a hablar hoy, no voy a hablar, voy a hacer, voy a poner por obra. Eso sería bien interesante. Ay, yo como que voy a hacer un día de esto, esa. ¿Qué pasa, Vanessa? ¿No vas a hablar? No voy a hablar, no. Mutis. Y hacer, acostumbrarnos a hacer, a ver qué pasa con eso cuando nosotros decidimos calmar el ego. Bueno, calmar no debería ser la palabra debería derribar, ponerle freno al ego para que el Espíritu pueda obrar y hacer su obra maestra dentro de nosotros. Y recibir la palabra de Dios es recibir una semilla que tiene un proceso. La semilla es un grano, hay unos que son más grandes, unos más pequeños, pero es un grano que no sabemos qué puede ser, ¿verdad? La semilla viene, la implantas, la metes en la tierra y después comienza a dar primeramente raíces, a hacer su profundidad, a cavar sus bases y después comienza a emerger y a fortalecerse y comienza y da flores y también da fruto. Es un proceso, la semilla es un proceso que nos transforma y que también da frutos. Cuando hemos recibido una palabra buena, esa palabra se va a arraigar, va a ser visible, se va a ver hermosa y va a tener frutos buenos. Dice Romanos 10:7, nos dice que la palabra, ¿verdad? Nos dice que la palabra viene por el oír, la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa palabra, que esa semilla grande, pequeña, pero muy grande, porque nos llena completamente en todo y nos genera esa fe. Y viene por el oír. Yo no sé por qué no dicen por el leer. En el oído debe haber algo espacial. Voy a investigar. Eso me viene ahorita. ¿Por qué por el oír? Voy a investigar, que eso debe tener algo científico que se puede saber por qué. Porque que hay en el oído
que hace que tú puedas comprender y llegue al alma. Ok, eso es otra prédica. Y entonces, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuán importante es que nosotros leamos esta palabra, porque nos vamos a llenar de fe, nos vamos a llenar de esa palabra, esos consejos y esas exhortaciones y esas ideas que Dios tiene para darnos noción de lo que es la vida espiritual y su reino, lo que pertenece a Él. Y además también nos enseña lo que hay en el mundo, porque el mundo no puede jamás, si no tiene el Espíritu de Dios, no puede saber lo que hay en el Espíritu. Pero los espirituales sí podemos contemplar, mirar y hasta predecir lo que hay en el mundo, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad y nos hace conocer las cosas terrenales y también las espirituales. Les llevamos una morena a los que no tienen el Espíritu de Dios. Oh my God. Y no tengo miedo con la inteligencia artificial, déjame decirte, porque la inteligencia artificial solo tiene conocimiento, pero no tiene unción, no tiene la potestad de comunicarse al cielo. Nosotros sí. Así que yo la inteligencia artificial la uso para compensar mi inteligencia natural, pero la sabiduría de Dios me hace saber cómo usar la inteligencia artificial a mi favor, sin que destruya mi parte espiritual. Así que hay que tener cuidado y aprovechar estas herramientas que nos van a hacer mucho más también a nosotros inteligentes, porque nos propicia, es una herramienta que hasta nos ayuda a estudiar, a conocer mucho más allá de lo que deberíamos, con la sabiduría, que eso es lo más importante. Hay mucha gente científica, mucha gente que hasta que hace la IA, que no tiene a Dios, no va a poder llegar más allá, porque Dios le da a esta gente lo que Él permite. Fíjense que los científicos han encontrado una cosa que no pueden ir más allá. Que dijo un científico que el conocimiento está 50 años, hace 50 años que está estancado, porque no pueden pasar a un nuevo pensamiento, porque Dios no se lo permite. Ellos nos dicen porque no saben qué hacer, porque no tienen la respuesta, porque Dios no les ha permitido abrir más allá el entendimiento para que puedan pasar. Lo que está pasando y lo que está aconteciendo es porque Dios ha permitido que el conocimiento, además dice que la ciencia aumentará para que se cumpla su palabra. La ciencia aumentará, pues estamos donde la ciencia ha aumentado y seguirá aumentando. Pero los otros descubrimientos, saber más allá de lo que Dios no quiere, no va a suceder. Va solo a dar lo que Él quiere y puede dar para que el mundo sepa, para que se cumpla su palabra. Así que nosotros debemos saber oír, y cómo oír, y qué oír. Y sería bien interesante que mientras nosotros vemos y oímos, vemos este avance científico, estemos con la Biblia para que entendamos la ciencia no puede negar a Dios, sino que lo confirma. Es interesante. Después haremos algún programa de la ciencia y Dios, porque es maravilloso. Yo no soy científica, pero cuando oigo alguna teoría, alguna explicación de la ciencia, enseguida lo puedo conectar con la palabra. Bueno, es Dios que me da la sabiduría, el Espíritu de Dios, para poder comprender que Él es el que está metido en todas las cosas. Y bueno, seguimos entonces. Qué importante entonces es recibir esa palabra del Señor. Y dice que la palabra viene por el oír
Bueno, yo entré por esto porque hay algo en los oídos que tengo que investigar. Porque dice que la fe viene por el oír palabra de Dios, y no es por el leer, y no es por el pensar, sino por el oír. Por el oído, entra por aquí. Ok, entonces vamos a leer el versículo 22 para seguir. Y dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, oidores, engañándose a ustedes mismos. Después que recibimos la palabra de Dios, después que recibimos el consejo de Dios, después que vemos que Dios está hablando en nuestras vidas, porque no nos podemos esconder, y Dios nos está diciendo, deja la habladera, oye más, no te aires. Hermano, Dios te bendiga. Te amo, hermanito lindo. No te aires, porque ahí no opera la justicia de Dios. Entonces, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Oímos esto y vamos entonces a ser hacedores de la palabra. Eso quiere decir, entonces, que voy a hablar menos, que voy a procurar no airarme, que cuando vea que ya las cosas se están poniendo fuertes y vamos a entrar en un conflicto, dejarlo así, ok, no, por nada, no vamos a pelear, no vamos a discutir, y entonces allí vamos a poner por obra lo que dice el Señor. Marcos 4:20 nos dice que los que reciben la palabra producen mucho fruto. ¿Pero qué palabra? No es cualquier palabra. Los que reciben la palabra de Dios dan mucho fruto. Y la palabra más el Espíritu Santo se unen y da la vida. ¿Y qué vida es la que da? Sí, hermanito, hay que oír mucho más de lo que hablamos. Y yo le decía a mi audiencia que yo debo hablar, yo soy muy habladora, y eso no es bueno, porque el estar hablando mucho significa que soy también muy egocéntrica, muy egoísta, y eso no debe ser, pensando de que yo, pues lo más importante es lo que yo digo. No, perdón, Señor, perdóname, límpiame de mi maldad. Límpianos de nuestra maldad, Señor, y ayúdanos a poner por obra, como dice aquí, tu palabra, Señor. Entonces, cuando se une la palabra más el Espíritu Santo, da vida. Y queda una vida transformada. Cuando nosotros en realidad tenemos a Dios en el corazón, tenemos vidas que muestran la verdad, que somos personas que viven conforme al Espíritu del Señor. Y eso no lo puede negar nadie. La gente nos ve y dice, verdaderamente, sí, es distinto a mí. Es distinto porque lo que él hace o ella hace no lo hago yo hago todo lo malo. Aquella, no. Pero no porque quiera, sino porque ha entendido que mejor es obedecer a Dios. Obedecer a Dios para poder tener esa vida transformada. Y dijo un comentarista, muchos cristianos marcan sus Biblias, pero sus Biblias no los marcan a ellos. No los marcan a ellos. Sí, es verdad. Muchos marcan su Biblia. Miren, yo tengo mi Biblia marcada, marcadísima. Pero bueno, sí les puedo decir que esas palabras me han marcado a mí. Sí. Yo quiero ser una hacedora de la palabra y he hecho muchas palabras. Soy hacedora de muchas palabras del Señor. Hay otras que me cuestan, tal vez porque no se me han revelado, pero el Señor cada día nos revela más, y esta se me ha revelado en este estudio de manera mucho más concisa, de manera como un rema que
llega y profundizó y tocó el lugar donde debía llegar a la raíz para que se desprenda de una vez y pueda yo desechar esa raíz egocéntrica, egolátrica, egoísta, en el nombre de Jesús. Y no le cambie el nombre, llámela, desnúdela, quítale el poder al enemigo. Dice la palabra del Señor, dice que cuando tú confiesas tu pecado, ya Satanás no tiene poder contra ti. Pero cuando nosotros no hablamos de nuestro pecado, sino que nos atrapamos, nos escondemos detrás de una máscara, detrás de algo porque nos da pena, vergüenza. No avergüéncese de tener oculto lo que usted sabe que no debe tener oculto. Sáquelo, no le importe. No le importe lo que digan otros, que le importe lo que diga Dios. Además es un compromiso cuando usted suelta eso que lo atrapa, porque también es un compromiso para poder mejorarlo. Y además de eso, hay empatía, las personas se sienten reflejadas en usted y van a poder también hablar de su pecado sin angustia, porque usted también lo saca. Mientras callé, decía David, se envejecieron, se enfermaron mis huesos, y cuando habló de su pecado, el poder de Satanás salió, se fue, se esfumó, quedó libre. Y hoy es el día para que tú quedes libre de todo eso que está en tu corazón, de todo eso que no te deja recibir la palabra implantada, de todo eso que no te deja ser transformada y transformado por el Espíritu de Dios, porque todavía el ego, el mundo está en tu corazón y quieres agradar a tu entorno, quieres agradar a este mundo, porque no sabes, porque no estás comprendiendo que este mundo no es el tuyo, este mundo se acaba y hay uno mejor, al cual eres tú, al que tú perteneces, al que yo pertenezco al reino de Dios. Este no es mi mundo, vivo en él, pero no es mi tierra. No es mi tierra. Así que debemos despojarnos, y la forma de despojarnos es confesar tu pecado, para que esta palabra pueda ser introducida y pueda ser implantada en tu corazón, para que esa palabra pueda entonces hacer lo que tiene que hacer, y es transformar tu vida. ¿Qué te parece? Escribe en los comentarios. Escribe: yo, en el nombre de Jesús, desecho mi egoísmo, desecho mi envidia, desecho el ego, lo declaro inoperante. El Señor, límpiame y hazme estar atenta a todo, a mi oír, a mi hablar, a mi conducta. Pero no por apariencia, sino por amor a ti, porque anhelo, Señor, que habites en mi alma y en mi corazón. Ay, qué bello, qué bello. ¿Qué tal? Y el versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. ¿Cuántas veces nos vamos a la iglesia? ¿Cuántas veces no leemos nuestra Biblia? ¿Cuántas veces nos vemos un post que nos habla en TikTok, Instagram, Facebook, todas las plataformas, y decimos: qué palabra me tocó? ¿Pero la ha puesto usted por obra? Le ha rondado, le ha tocado y le ha puesto el deseo
Y usted con su conciencia ha determinado tomarla para que lo transforme, la transforme. Entonces, si no ha hecho nada con esa palabra, sino que la ha tenido aquí en el conocimiento y no la ha traspasado a su alma, a sus acciones, entonces quiere decir, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué pasa con eso? Mire, dice el Señor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. Esto es increíble. La palabra, como dice aquí, hay una diferencia del que oye y del que hace. Y lo compara con un hombre que se mira a un espejo, cuando usted va al espejo en la mañana, se mira, se ve claramente, observa, entiende, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se vio y así mismo como se vio, no hizo nada, ¿verdad? No corrigió, no vio la imperfección. Usted se vio que estaba espelucada, que tenía una ceja más alta que otra, que tenía el rímel chorreado o que tiene un poco de barba fea y no sé, usted se vio en el espejo y se quedó así. Y se fue. Y se le olvidó cómo estaba. Bueno, hay mucha gente que es así, ¿verdad? Que se ve en un espejo pero parece que no se ve porque no se corrige nada. Está como bloqueado. Sus ojos están como que fuera de lugar. Y entonces la Biblia nos dice, ¿verdad? Y nos da este ejemplo tan maravilloso porque la Biblia es como un espejo. Cuando nosotros la leemos, empieza a decirme dónde están mis pecados, mis imperfecciones, mis debilidades, etc. Y en ese espejo, con ese espejo, ¿qué pasa? Yo corrijo esas imperfecciones. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos estamos enfrentando, poniendo frente al espejo. Y ese espejo, cuando nosotros vemos entonces que vimos todas esas cosas, usted dice, bueno, ok, entonces me voy a poner bonita, me voy a poner bella, porque esa vida que me está mostrando el Señor está muy fea. Se ve esta hipocresía, se ve que soy mentirosa, engañadora, que soy tramposa, que soy tengo cosas que no le agradan al Señor y me la está mostrando ese espejo. ¿Y qué va a hacer usted? Como usted va al espejo, nosotras las mujeres tenemos mucha experiencia con el espejo, ¿verdad que sí? Porque nosotras vamos, que si el cabello, que si bueno me peino y no me gustó aquí, que no me gustó allá, cuando nos estamos vistiendo este vestido, esto me gusta, no me gusta, me queda bien, no me queda bien, los zapatos me los pongo, no me los pongo, hasta que después vemos la imagen que nos agrada a nosotras mismas y entonces decimos, ok, ahora sí me voy. Pero entramos de una manera y salimos de otra. Y así es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro espejo. Y cuando nosotros estudiamos la palabra y nos ponemos en obra, entonces comienza a embellecerse nuestro ser interior. Cuando nosotros sabemos la palabra, la leemos, pero no hacemos nada, es como ese que se mira todo espelucado y feo y no se ve, no nota que está feo. Quiere decir que su corazón está endurecido. Cuando nosotros no podemos ver nuestro pecado, quiere decir que la palabra, por no haberla aceptado cuando entendimos que nos representaba y que era nuestro reflejo, decidimos decir,
No, 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 eso no es verdad, no quiero, no quiero. Y entonces, ¿qué pasa? El corazón se endurece y llega un momento en que no puedes mirar tus defectos. Todo el mundo los ve, pero tú no puedes. Y no puedes hacer nada porque estás lleno de, como dice el Señor, de inmundicia. Y así no se puede. No se puede hacer nada. Debes confesar. Debes dejar que Dios obre en tu vida. El versículo 25 dice, el versículo que 25 y el 24, ok, ya lo leímos. Ajá, el del espejo, porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente, el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Este será bienaventurado. Bienaventurado es 3 veces feliz, bendecido, súper bendecido. Y la gente dice, ¿por qué es tan bendecido? Todo le sale bien. Pero es que el enemigo quiere hacer daño, pero no puede porque es tan bendecido. Es tan bendecido. Genera envidia. Una persona llena del Espíritu de Dios, de la inteligencia y la sabiduría de Dios, una persona que es envidiada. Porque es una persona humilde, es una persona que no tiene el ego elevado, es una persona que no es orgullosa, es una persona que ama a la gente, es una persona que no busca problemas, es una persona que hace su trabajo bien, es una persona que oye a Dios y las cosas que le suceden y le pasan y le quieren hacer, se los deja a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Señor les corona de favor, le corona de favor, porque es bienaventurado. Entonces esa luz resplandeciente, nada ni nadie puede opacarla, destruirla. Él se hace evidente. ¿Por qué? Porque muestra su gloria a los que le creen, a los que le obedecen. Y cuando a ti te va bien obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios dice, Él se llena de gloria, porque Él es el que te está diciendo qué debes hacer, cómo debes hacerlo, cuándo debes hacerlo, cómo debes dejar las cargas en Él. Y Él es el que se gloria. A ti te va bien porque lo hiciste bien, pero la gloria es de Él. Por eso que cuando a ti te va bien, es terrible que tú te tomes la gloria de Dios, porque ahí la perdiste. Ahí perdiste toda la gloria del Señor, porque recibiste solo ¿qué? Lo que debías recibir. Aplausos. Muy bien, felicitaciones. Pero le robaste la gloria a Dios. No le robes la gloria a Dios. Entiende que lo que tú has logrado, lo que genera tanta angustia en los que están a tu alrededor, es porque tú obedeces. Obedeces porque has entendido, porque te va bien, porque es de bendición, porque es de paz, es de tranquilidad. Y la gloria es de Él. Y me fui para allá. Porque serás bienaventurado. Bienaventurado 3 veces. Feliz. Qué maravilloso. Entonces el que se queda en el espejo. El que se queda en el espejo. Mirando. Oyendo. Quitando, echando fuera, colocando nuevas cosas. Es una persona sabia que se queda en el espejo de Dios
para colocar todo lo que Él dice y pone todo lo que Él quiere que ponga. Y puede verse que va mejorando. Cada vez que viene al espejo dice, oye, estas arruguitas se están tapando. ¡Wow! Cada día, a pesar de la edad, con lo que estoy haciendo, ¡wow! Se está tapando. Me estoy viendo mejor. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero haciéndolo de una manera como física para que puedas comprender. Lo que estaba dañado comienza a verse diferente, a verse hermoso, con luz, con vida. ¿Y qué pasa? Esa luz no se puede esconder. Y cuando llega esa palabra y empiezas a hacerla tu espejo, entonces esa palabra comienza a cambiarlo y a transformar todo. No te engañes, todos hemos sido esclavos del pecado y en algunas áreas somos esclavos todavía. Así que Jesús quiere transformar tu vida y la mía. Él es la vida. Y si el Hijo del Hombre te libertare, verdaderamente libre serás. Seremos verdaderamente libres porque ya no tenemos que depender de lo que diga el mundo, sino de lo que Dios dice. Que lo que Dios dice es mucho más sencillo, es mucho más agradable hacerlo, porque es que no tiene nada que ver con competencia, con ser mejor que otros, de nadie, sino de tu conexión con Él y de obediencia tuya personal con otros, amando a tu prójimo. Cristo es la verdad. Por eso debemos mirar atentos esta palabra y oír la palabra de Dios. No te olvides de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha dicho. Persevera, no seas olvidadizo y practica la palabra y serás bienaventurado en todo lo que hagas, en todo. Practica la palabra. Cuando tú practicas la palabra te llenas de una fe tan poderosa y te llenas sabiendo de que Dios es real, no falla, es verdadero. Solamente una persona aumenta su fe en Dios cuando reconoce, ve que al practicar la palabra se cumple lo que Él ha dicho. Así que así, eso sale solo. La fe nace sola cuando ves la obra y ves que Dios cumple su promesa y cumple lo que dice su palabra. Dice Mateo 7:24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca. Una persona que construye su casa sobre algo sólido, con estructuras y bases sólidas, es una casa. Bendiciones, Delia, Dios te bendiga, mi amor. Es una casa que puede venir huracanes, tempestades, tsunamis y no la derriba. Yo veo en Estados Unidos tantas casas, pero que esas casas son de cartón, de madera, y cuando viene el huracán se las vuela, se las lleva. Entonces, claro, ¿cómo puede perseverar una casa cuando está tan débil, en lugares tan fuertes donde pasan estos fenómenos naturales tan terribles? Entonces, bueno, que su vida no sea así, porque el mundo es un fenómeno terrible, que usted tiene que estar sobre la roca para que no se lo lleve. Y dice el versículo 26 de Mateo, pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es como el que construye su casa sobre la arena, y cuando llegan las lluvias se derrumban.
así como pasa allá en Estados Unidos, en esa zona de huracanes. ¿Y usted quiere que su vida se derrumbe en cada proceso? En cada desierto, en cada prueba. No podemos estar cada ratico haciendo y construyendo y volviendo a construir mal para que vuelva a suceder lo mismo. Aquí están muy claras las consecuencias de hacer y de no hacer. Tenemos que ser sabios y entendidos, y la palabra es la única que nos da la sabiduría, la palabra de Dios. Ningún libros te pueden dar ideas, te pueden dar razones, pero ningún libro te hace tomar la decisión de transformación. Ninguno te hace ver lo que hay dentro de tu corazón, y además te dice que debes cambiar, que tienes que cambiarlo, porque de esa manera tú te renuevas y tú te reconstruyes, tú naces de nuevo, tienes una nueva oportunidad. Y seguimos ya terminando los versículos 26 y 27. Y dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Imagínate, venimos hablando de otro tipo de pecado y habla de esto de la lengua aquí. Qué cosa, ¿verdad? O sea que la lengua es terrible. Y dice entonces: y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Esa religión del tal es una mentira, quiere decir vano. No sirve, es hueco, no sirve para nada. Y dice el 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y dice entonces, hemos visto que la palabra se recibe y luego hago lo que entiendo, y el resultado es, aquí la palabra religión, dice que la religión del tal, esta palabra religión se refiere al resultado de lo que se ve. El religioso hace esto, es una muestra de lo que se ve. Entonces dice la religión, o sea, lo que se ve, el resultado es, dice que el resultado, la práctica, es lo que se va a ver en nosotros si lo que nosotros estamos haciendo y hemos oído es correcto. ¿Me expliqué? Entonces, si nosotros no tenemos una consecuencia, si nosotros no tenemos un resultado bueno, visible, un testimonio creíble que muestre nuestra convicción, que esté acorde con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros hacemos, entonces tenemos una religión vana. Pero si esto todo se concatena, entonces tenemos una religión, una práctica que la gente va a creer y va a ser atractiva, porque todo está entrelazado. Ahora después dice, y a ese resultado también que se ve, se le llama también, que significa que tienen que ver lo que hablamos, cómo hablamos, si refrenamos nuestra lengua. Si usted dice que tiene tantas cosas y puede hacer cosas bonitas, buenas, y buscar a las viudas y a los huérfanos y darle comida y hacerle todo, pero su lengua no está refrenada, entonces hay algo extraño. Dice allí que la lengua, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces usted
se calla la boca así y deja a alguien hablar, y ahí vas a ver qué hay dentro de su corazón. Ahí vas a ver si es una persona que tiene problemas del ego, si es una persona mala, si es una persona chismosa, si es una persona que es obscena, si es una persona. Usted va a saber todo por cómo habla, por lo que dice. Así que nos conviene callarnos y oír más, y de esta manera conocer a cada una de las personas que nos rodea, a cada una de las personas con las que nos topamos por su hablar. Y yo les recomiendo que también ustedes se graben para saber ustedes también de qué hablan, porque a veces nosotros hacemos así, señalamos, pero no nos estamos dando cuenta que nosotros también tenemos un lenguaje, una forma que tenemos que refrenar nuestra lengua. Porque si no refrenamos nuestra lengua, entonces también la religión nuestra, el testimonio que decimos y lo que decimos es en vano. Y cuando nos dice aquí que la ley, cuando nos dice que la religión pura sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas, pues lo que nos está diciendo es que debemos hacer como hacía Jesús. Jesús siempre estaba pendiente de los más necesitados, de los que tenían la necesidad, sí, huérfanos, no solamente las viudas y los huérfanos, sino todo aquel que necesita de una mano amiga, de una mano generosa. Pues debemos estar también atentos para de esta manera cumplir también la forma de esta religión, de este testimonio que debemos dar a los hombres. Y bueno, y el Señor que también nos mide el corazón a través de nuestras buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. Eso no quiere decir que muéstrame tu fe por tus obras y yo te muestro mis obras por mi fe. Así. Pero el que tiene fe tiene obras definitivamente, pero el que tiene obras no necesariamente tiene fe. Así que esto debemos estar claros. ¿Tú tienes obras por tu fe o tienes obras porque quieres ganarte el mundo, porque quieres agradar a aquel, porque quieres recibir elogio? ¿Por qué? Entonces, esto es muy importante. Para finalizar, no te engañes a ti mismo y no dejes que se endurezca tu corazón por no obedecer oportunamente la palabra del Señor que va a ser implantada en tu vida. Oye la palabra, practíquela de una manera que seas bienaventurado. Recuerda, el espejo de tu alma es la palabra de Dios. Y bueno, pásala todos los días por ti como te vas al espejo para ver cómo está tu maquillaje, cómo está tu vestimenta. Pasa primero por este espejo y verás cuán bienaventurada y bienaventurado serás. Así que bueno, mis amadas y mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Gracias, Señor Espíritu Santo, por tu palabra, por tu presencia, porque esta palabra no regresará vacía, sino que hará, Señor, lo que tú quieres que haga. Gracias, Señor, te doy. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, pues dale like, compártela con tus seres amados primeramente y compártela y dale like para que pueda seguir pasando de persona a persona. Así que bueno, Dios te bendiga, God bless you, God segne dich. Hasta el próximo jueves, donde tendremos otra palabra poderosa y donde nos miraremos en el espejo de Dios. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Bye.